Saludos, Satoshi maníacos y cripto rebeldes del blockchain. Bienvenidos al frente de batalla donde no solo luchamos sino que desciframos el código oculto, mientras unos rezan por el próximo soporte. Saylor se está llevando los últimos BTC como si fueran agua en el desierto. Esto es una de las cosas más brutales que vas a escuchar hoy en cripto, pero tiene lógica matemática brutal detrás. Por lo tanto, Michael Saylor no para. Mientras muchos gritan, techo, o rebote técnico, el CEO de MicroStrategy simplemente sigue comprando Bitcoin como si no hubiera un mañana. ¿El último movimiento? Más de 12.000 BTC añadidos a su balance, pero hay algo más. Escucha. Me puse a investigar por qué lo hace de forma tan insistente, y me topé con un dato que no muchos están viendo. La cantidad de Bitcoin que queda disponible en Exchange está en su punto más bajo en más de 7 años. Entonces, si cruzamos eso con la demanda institucional actual, lo que se viene podría ser un shock de oferta histórico. Mientras todos miran el precio, la oferta se esconde, se esfuma, 1.000 millones en shorts liquidados, el rugido del mercado. Esto no fue un rebote técnico. Fue una masacre programada para dar una lección. Mira. Primero ignoraron el rebote. Luego lo ridiculizaron, y ahora, sus cuentas quedaron vacías. Así que esto es la historia clásica del oso que subestima al rey. ¡Boom! Más de 1.000 millones de dólares en posiciones cortas fueron liquidadas en apenas 24 horas. Y eso no es un simple dato, es una declaración del mercado. Porque mientras los traders bajistas apostaban a la caída, BTC subía sin frenos. Así que fíjate en esto, no fue solo Bitcoin. ETH, Sol y DOGE también dieron saltos agresivos que dejaron a más de uno fuera del juego. Por lo cual esto podría ser la clave que hay detrás del impulso real que está moviendo los precios, y no lo están viendo en CNBC. A esto le llamaremos la táctica, la trampa de los incrédulos. ¿Qué os parece? La vimos antes en 2020, en 2021 y sí, está volviendo. Ex-Bitfury a la OCC, poder real desde las sombras. La banca de Estados Unidos tiene nuevo jefe, y resulta que es Bitcoiner. ¿Quién lo diría? Mientras el mercado se pelea en los gráficos, en Washington se mueven las verdaderas piezas. Y esto estaba a simple vista, y pasando desapercibido. Por lo tanto, el Senado de Estados Unidos acaba de confirmar al ex ejecutivo de Bitfury, Brian Brooks, como nuevo líder de la OCC, la Oficina del Contralor de la Moneda. ¿Traducción? Un hombre formado en el mundo cripto acaba de sentarse en una de las sillas más poderosas del sistema financiero tradicional. Te lo explico rápido y sencillo para que veas lo enorme que es esto. La OCC es quien regula a los grandes bancos. Y ahora está dirigida por alguien que entiende la descentralización desde adentro. Entonces esto podría ser el principio de una fusión silenciosa entre cripto y banca tradicional. Pero si te detienes ahí, estás dejando afuera la jugada maestra. Además, los reguladores no quieren pelear con cripto. Quieren domesticarla, o adoptarla bajo sus reglas, y Brooks es la ficha clave. Shanghai y las stablecoins, la fractura silenciosa de China. China dice que prohíbe, pero Shanghai ya prepara la alfombra roja para las stablecoins. Así que mientras el gobierno chino prohíbe, los funcionarios de Shanghai se organizan. Y esto, sinceramente, huele a rebelión desde dentro. Por lo cual un informe filtrado confirma que funcionarios de Shanghai están impulsando la exploración de stablecoins para proyectos piloto, a pesar de la prohibición oficial de las criptomonedas en China. Entonces eso transforma nuestras expectativas sobre Asia completamente. Esto no es cualquier ciudad. Shanghái es un centro financiero global. Si allí se habla de stablecoins, el mensaje es claro. La prohibición no puede contener el avance tecnológico para siempre. Aunque muchos piensan que China está fuera del juego cripto, la realidad es que se está reconfigurando desde las sombras. Además, esto podría ser el inicio de una táctica conocida como doble discurso económico. Una cosa se prohíbe, mientras en lo interno se desarrolla a toda velocidad.
Bitcoin, BTC, el gigante coquetea con máximos, pero debajo, las fuerzas están acumulando secretos. BTC cotiza ahora en $117.590, con soporte clave cercano a los $116.000, $115.500. Si ese piso aguanta, podríamos ver un empujón hacia los $120K, $125K, y por qué no, $130K. Pero ojo, si pierde ese rango, podríamos ver una caída rápida a $110K, $108K. Algunos ven esa posible corrección como una limpieza estratégica antes del próximo rally, otros como una trampa de osos. Esto no es solo un paso atrás, podría ser una bocanada de aire antes del salto. Ethereum, ETH, se prepara para un estallido, si cruza el tramo que hoy lo retiene. ETH está en $2.988, con zona crítica de resistencia en $3.000, $3.030, y soporte fuerte en $2.900, $2.950. Una ruptura clara puede catapultarlo directo a $3.200, $3.300, mientras que un retroceso podría abrir camino hacia los $2.850, $2.800. El ecosistema está vibrante, de apps y actualizaciones en curso, más EIP, mejoras en L2. Esto pinta como el preludio de un gran acto. ¿Será un crescendo, o un descanso dramático? Solana. Sol intenta levantarse con Temple, pero la presión anterior no se ha ido del todo. Cotizando en $165, $166 tras una subida del más 5%. La resistencia inmediata está en $170, $172, mientras que el soporte clave ronda $160, $158. El volumen ha subido, lo que indica interés renovado. Si logra mantener niveles, podríamos ver un rally hacia $180, $190. Pero una quiebra de soporte podría llevarlo otra vez a $150, $145. La red intenta demostrar que sus problemas son historia, pero aún sigue puñetazo contra puñetazo. XRP, la jugada de las ballenas, sube mientras mueven sus fichas. El tablero se recalienta. XRP se mueve alrededor de $2.65, $2.69, con subida de casi más 1,0% en 2,4. Resistencia cercana en $2.70, $2.75, soporte en $2.50, $2.55. Los flujos de ballenas están en máximos de 7 semanas, hay expectativas de ETF o resolución regulatoria. Si rompe arriba, podríamos ver un empujón directo a los $3, después hacia $3.20, $3.30. Retiro del nivel crítico podría arrastrar el precio hacia $2.40, $2.45. XRP se mueve en silencio, pero los que entienden saben que esta puede ser la apertura del gran show. 5. Dogecoin no busca lógica, solo ritmo, y hoy el ritmo sube. Opera cerca de 20 centavos, con más 1,1% en las últimas 2,4. Resistencia en 21 centavos, 22 centavos, soporte en 18 centavos, 19 centavos. La actividad en la comunidad y volúmenes se han disparado, más 20% en la semana. Un rompimiento podría llevarlo a los 22 centavos, 23 centavos, y quizás más si el sentimiento se intensifica, pero hay riesgo. Un rechazo fuerte podría enviar el precio de vuelta a 17 centavos, 16 centavos. Dogecoin no necesita fundamentos, necesita gente, ruido, y ese ruido está sonando fuerte. Geopolítica cripto, el tablero global arde, y Bitcoin no es ajeno, lo que parecía solo tensión en los mercados. Ahora se siente como un pulso mundial por el control de la próxima moneda hegemónica. Así que mientras el precio de Bitcoin bordea los $120K, las potencias globales se están moviendo, y no es casualidad. Por lo tanto, en las últimas 48 horas, Estados Unidos congeló por segunda vez la votación sobre la ley de infraestructura cripto. La excusa, revisiones técnicas. Pero por debajo, lo que hay es miedo institucional a perder el monopolio del dólar.
Y al otro lado del mundo, China reactivó su bloqueo silencioso, cortó nodos internacionales de Ethereum y limitó minería en 3 provincias, justo después de que el yuan digital cruzara el 10% de adopción interna. Mientras tú miras el precio, ellos están redibujando el mapa financiero del futuro. Entonces esto sucede al mismo tiempo que Putin anuncia que Rusia convertirá parte de sus reservas en activos alternativos, y además sin decir Bitcoin, pero mencionando activos resistentes al sistema SWIFT. Traduzcáis, cripto que no dependa de Occidente. Y ojo con esto, en la última reunión del BRICS+, Brasil, Sudáfrica e India propusieron crear un DX soberano para comerciar entre ellos sin pasar por el dólar. Sí, una especie de Uniswap, entre naciones. No es que las naciones estén aceptando Bitcoin, es que están aceptando que el dólar ya no puede controlarlo todo. Por lo tanto, todo esto ocurre mientras las ballenas mueven más de 3.000 millones de dólares en BTC en wallets anónimas, como vimos en el vídeo del martes, y BlackRock sigue comprando satoshis en frío, como quien prepara su búnker nuclear. No estamos viendo una simple adopción cripto. Estamos presenciando una guerra silenciosa por el alma del dinero. Y en este campo de batalla, tú también eres pieza clave. Así que escucha. Estuve analizando el mercado, pero fue al mirar fuera del gráfico donde todo cobró sentido. Bitcoin se mueve como si flotara tranquilo sobre los $118K, pero debajo hay presión tectónica. Las ballenas no están dormidas, están reorganizando el mapa del poder. Y mientras muchos solo miran velas, los movimientos reales están ocurriendo en silencio, entre bambalinas, a la velocidad de un clic institucional. Por lo tanto, no es magia. Es mecánica del dinero disfrazada de normalidad. El mercado cripto está en pausa aparente. Pero los datos on-chain, la narrativa geopolítica y los retrocesos quirúrgicos nos muestran otra cosa. Así que esto no es indecisión, es preparación. Por lo cual lo que viene podría dejar fuera al 90%. No por falta de inversión, sino por falta de visión. Lo que parecía una simple corrección, es en realidad una limpieza para que el nuevo ciclo arranque sin estorbos. Además, los que entienden que este ecosistema no está esperando aprobación. Está escribiendo nuevas reglas. Entonces, mientras revisaba el gráfico, descubrí un patrón, no en las velas. En las decisiones de quienes dominan el sistema. Y si no estás viendo eso, no estás viendo el juego completo. El gran error no es vender tarde. Es no darse cuenta que ya estás jugando, aunque creas que solo estás observando. Prepárate. Porque si este mercado explota hacia arriba, lo hará sin avisar, que de hecho está empezando, y si se sacude hacia abajo, no será para destruir. Será para depurar. Quien entienda eso, no solo sobrevive, se adelanta, y en esta guerra digital de narrativas, capital y soberanía. Eso es oro puro. Y hasta aquí llegamos hoy, guerreros y guerreras del código digital. Si algo de todo esto te voló la cabeza, imagina lo que te estás perdiendo si no te quedas conectado todos los días. Así que suscríbete ahora mismo, activa esa campana de notificaciones como si fuera una alarma de oportunidad, y baja directo a la descripción, donde te dejo los enlaces clave para operar con inteligencia. Pionex, Bybit y más herramientas que yo mismo uso en el campo de batalla cripto. Este es el momento de prepararse, no de improvisar. Te espero mañana, en otra dosis diaria de verdad cruda, análisis técnico y guerra financiera digital. Somos Satoshi Manía Cripto, y no solo vemos el mercado, lo enfrentamos.